Comencé la grabación. Bueno, vamos a comenzar con los que están. Este es un trabajo básicamente que apunta a ver la comprensión que se ha tenido del texto y que en algunos casos a algunos grupos les han tocado como consignas como un poco más simples que a otros, pero la idea es que después podamos volver a releer el texto y con estos análisis que hagamos, ver si nos queda como un poco más claro, ¿no? Entonces, a partir de lo que ustedes vayan señalando, yo después también voy a ir haciendo otros aportes. ¿Estamos? ¿Mm? Bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, el primer grupo, ¿hay gente del primer grupo? Hola, ¿me escuchan? Estamos la mayoría del grupo 3, creo, si no me equivoco. Y los del grupo estamos todos. ¿Del grupo 1 no hay nadie? Pareciera que no. No, pareciera que no, profesor, no ha respondido. Grupo 1, ¿ninguno presente? Parece que no han vuelto aún, profe. Hay 17 conectados nada más. Sí, Somos pocos. sí, lo que pasa es que no son muchos, ¿eh? Bueno, Sí, el grupo 1 tenía la siguiente actividad. Decía, la didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda su complejidad. Cuando hablamos de qué se ocupa la didáctica, ¿qué se entiende por didáctica? La autora Ruth Herz habla de que la didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda su complejidad, ¿no? En toda su complejidad. Y esto implica hablar de que la didáctica se ocupa de toda la situación de enseñanza, implica pensar en una situación de enseñanza que ¿quiénes son los que están en una situación de enseñanza? ¿Quiénes? los alumnos. Los alumnos y los docentes. Alumnos y docentes. Alumno y docente. Bien, por un lado. ¿Qué más? ¿Qué más hay en esa situación de enseñanza? En cualquier situación de clase. Imagínense ustedes en una situación cualquiera de clase. Están Contenidos. ¿Qué más? Contenidos. El contenido, que intenta que el alumno aprenda. ¿Qué más? La actividad para evaluar el contenido. Bien, las actividades para evaluar el contenido. ¿Qué más? Las estrategias didácticas. Muy bien, las estrategias. Hay muchos que cuando respondieron a las preguntas se hicieron referencia a que la didáctica se ocupaba de la situación de enseñanza en la que estaba el docente, el alumno, el contenido y el contexto, decía. Y las técnicas las dejaron de lado. Y resulta que cuando hablamos de didáctica, la mayoría relaciona la didáctica con los métodos, las técnicas y las estrategias. Entonces, si yo pienso a la didáctica como que se ocupa de estudiar la situación de clase, la situación de enseñanza en forma particular, ahí siempre va a estar el docente, el alumno, por lo menos uno, o los y las alumnas, ¿no? El contenido que se va a tratar de enseñar, las técnicas, estrategias o procedimientos que se utilicen para enseñar, es el cómo, que también está presente, ¿no? Y a algunos les faltó. Yo ahí les hice una preguntita, ¿y qué pasó? Fíjate si no te pasa otro, o te falta otro componente y demás, ¿no? El contexto, ¿y qué quieren hacer referencia con el contexto?
¿Qué es el contexto? El lugar. Condiciones edilicias. El lugar donde se está desarrollando esa clase. El aula. Bien. El aula. El aula. ámbito. El ámbito, bien. O sea, ¿el aula está sola de la nada o está dentro de una institución? Una institución. Está dentro de una institución, es el primer contexto, porque si la institución, qué sé yo quiero enseñar a coser a máquina y en la institución están rotas todas las máquinas, me condiciona mi situación de enseñanza, ¿o no? Entonces, Sí. Sí, totalmente. institución, lo que pasa en la institución va a condicionar lo que pasa en la clase. De repente, bueno, si yo tengo un director que es más democrático, más permeable, más permisivo, de repente me permite poder cambiar cosas, voy a poder generar situaciones de enseñanza diferentes a que si tengo un director que no quiere que yo me salga de la línea de lo que está pautado. ¿Está? O que quiera, Ujú. o que quiera que dé repetitivamente todos los años también. Habla más alto porque no se te escucha bien. De que por ahí solicite que digamos que como que lo encasille en dar una capacitación repetitivamente durante muchos años cuando él tiene una apertura a dar nuevas capacitaciones, a actualizar Totalmente. contenidos o lo Entonces, que ¿condiciona fuese. o no condiciona ese contexto institucional? Sí. Por Sí, supuesto. totalmente. Como también el contexto local de cada ciudad. Muy bien, ese es Ujú. otro contexto más amplio, porque no es lo mismo que Sí. yo esté en una institución que está en pleno centro de la ciudad de Neuquén a que yo esté en una institución en un pueblo pequeño del interior, ¿o no? Sí, digamos Bueno, que Exactamente. en la periferia. Totalmente, entonces esas cuestiones condicionan también la situación de enseñanza, o sea que cuando se define a la didáctica como que se ocupa de estudiar la situación de enseñanza en su complejidad, en la que está el docente, los alumnos, los contenidos, las estrategias, las técnicas, las actividades, el contexto, ¿no? Es por eso que dice que es complejo. No es que yo vengo, me paro, doy clases, pum, se acabó. ¿Lo ven? Ajá, sería. No, totalmente. Exacto. Claro, entonces por eso es que cuando yo les decía en una de las primeras clases, si ustedes creen que acá vamos a ver una lista de estrategias y que con eso ya bastó, estamos en el horno. Porque la situación de enseñar es mucho más compleja que eso. La técnica y la estrategia hoy por hoy la sacamos de cualquier lado. Se van a un tutorial de YouTube donde dice cómo hacer tal cosa y van a saber la técnica y la estrategia. ¿Está? Pero la situación de enseñanza, enseñar, implica una cuestión mucho más compleja. ¿Estamos? Y bueno, Sí, profe. Sí, profe. nosotros en los contextos de encierro que súper. La Totalmente. complejidad es súper. Total, Porque siempre estamos condicionados por el contexto. Inmersos adentro de otro. Sí. Se te escucha muy cortado, me dice que tenés problemas de conexión. Seguro. ¿Ahí se me escucha bien? Ahí mejor, sí. Hola. Sí, ahí sí. Que yo decía que la complejidad que nosotros nos toca hoy vivir a mí y a mis compañeros, que trabajamos adentro de una institución tan verticalista, que sería la seguridad, ¿no? Porque trabajamos en las cárceles, todos los días tenemos algo nuevo, la planificación la tenemos que modificar todo el tiempo, tanto la anual, la trimestral, las clases, porque Bien. por ahí, para mí, como yo me proyecto hace ya 14 años que estoy, como que todos los días son lunes. Claro. Todos los días tenemos algo nuevo. Si no es la guardia, algún chico que se accidentó, que se desconocieron, y se nos dispara todo. Entonces tenés que volver, en el momento tenés que organizar la clase. Bueno, pero ya estamos acostumbrados, o sea que enseñar. estamos como muy activos. Con esto de la pandemia no, pero ya estamos volviendo la semana que viene, si Dios quiere, a las microclases. Bien. Pero sí, Bueno,
Pero esta idea de que se pensaba hace un tiempo atrás y que todavía quizás está en el imaginario de nosotros, de que si yo tengo una planificación, listo, ya está, porque yo la tengo pautada así y así la voy a dar, se sabe que no es así. Que o sea, la planificación es solo una guía y una orientación en donde yo anticipadamente pienso qué es lo que puede pasar. Pero yo en la planificación de hoy tenía pensado de que iba a tener al grupo 1 que me iba a dar un ejemplo y que a partir de ahí iba yo a desarrollar esto. Y el grupo 1 no estaba, entonces tengo que Estamos, presentar profe. otra cuestión. Estamos acá en el grupo 1. Estamos acá, profe. Ah, bueno, por fin llegaron. No, sí estábamos, pero lo que pasa es que usted estaba dando la clase, estaba hablando con la compañera, entonces no quisimos interrumpir. Pero no, es que yo pregunté si estaba el grupo 1 y los estuvimos esperando un ratito. Y leímos la consigna del grupo 1 Sí, no, y demás, y como nadie dijo, acá estamos, entonces desarrollé yo el tema. ¿Qué pudieron hacer ustedes? no. ¿Nos cuentan? Luisito, ¿estás por ahí? Luis, espere que perdimos al compañero. Sí, sí, estoy acá. Lo que pasa es que estoy tratando de armar porque voy a ver si... Profe, ¿me puede para compartir pantalla? Se te escucha muy bajito, sí, te comparto. Ahí compartí. Bueno. Profe, le voy comentando mientras yo soy Sí, del por grupo favor. 1 también, porque tiene que ver mucho con lo que, o sea, tiene que ver todo con lo que venían hablando recién. Nosotros lo que expusimos fue una clase de elaboración de lámparas de sal, que es un profe del CFP que lo realiza. Entonces, él contaba cómo era, y hay un antes y un después de dando lo teórico a través de un PowerPoint, mostrando, diciendo de dónde viene la materia prima, y el alumno podía tenerlo como en vivo y en directo y tocar, palpar cómo es la materia prima. Tienen que hacer conexiones conexiones eléctricas, entonces las conexiones se podían trabajar en el momento, mientras se explicaba y se daba un marco teórico, se hacía la práctica en forma inmediata. Ahora con la pandemia, el profesor grababa un tutorial y le enviaba el tutorial de cómo tenía que hacer la conexión eléctrica, y que por ahí generaba estas preguntas y esos miedos de decir, bueno, ¿lo estará haciendo bien? ¿Les faltará algo? Y genera toda esta incertidumbre. Después nosotros comentamos también que cuando un alumno no puede tener los insumos para realizar las prácticas, tenía que salir el profesor y decir, bueno, hagamos una feria de empanadas, una venta de números. La idea era que todos pudieran, de alguna manera, conseguir los insumos y poder, aunque sea, hacer una lámpara y tener una práctica. Entonces ahí lo relacionamos con esto de la vinculación del profesor-alumno, que surgen las técnicas de cómo vamos a tratar de llegar al alumno si no tiene de qué manera realizar la práctica, de hacer, de ver de qué manera nos ingeniamos para enseñarle la práctica, aunque no tengamos no sea presencial. Bien, Era más o bien. menos lo que Entonces, estaba... bien, el ejemplo está bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes presentes en esa situación? Identifíquenlos. La relación docente-alumno, Bien, relación docente-alumno. ¿Qué el otro componente contexto. didáctico está presente? El contexto donde se da esta relación, porque por ejemplo ahora en la pandemia nos cambió todo como veníamos trabajando antes, entonces ahora como que nos dio vuelta todo y Bien. tuvimos que buscar nuevos métodos
para llegar al alumno y lo mejor posible. Bien, ahí está presente el contexto. Muy bien. ¿Y qué más? Digo, digo lo que son los componentes. Está docente-alumno, la relación El docente-alumno, el contexto que condiciona la situación. ¿Qué más? El objeto, El objeto, que sería ¿qué? ¿A qué llamas objeto? el objeto sería, por ejemplo, la materia prima, o el objetivo, mejor dicho, que es que el alumno pueda aprender y obtenga y tenga también la materia prima fundamental para poder realizar las lámparas, Bien, ¿no? la materia prima sería el recurso o elemento que tenés Claro. que tener, el recurso didáctico. Vos necesitas de ese elemento para hacer la tarea. Bien. Bien, ¿y qué me está El campo faltando de el resto estudio de la del didáctica. El campo de estudio El de la proceso didáctica. de enseñanza. Estoy hablando de componentes, elementos didácticos en una relación de enseñanza. ¿Cuáles son los elementos presentes? El docente, el alumno, Los elementos didácticos. el objetivo, Docente, ¿qué más? el contexto. El campo dónde de se da. estudio. ¿Y cómo traduzco eso, campo de estudio? O sea, yo me El relaciono campo de con el estudio alumno serían los porque yo le quiero recursos, por enseñar ejemplo, el algo. ¿Cómo se PowerPoint, llama el ese material algo? didáctico. El Contexto. proceso de enseñanza, aprendizaje. No. El contexto es lo que condiciona, esto de que la pandemia, todo eso condiciona. Cuando yo hablo de la pregunta, ¿qué enseño? ¿A qué elemento componente didáctico hago referencia? ¿Qué enseño? Escucho recortado. Los recursos. Recurso didáctico es una cosa, pero cuando yo respondo a la pregunta, ¿qué enseño? Contenidos. ¡Bien! Vayan haciendo un dibujo. Vayan haciendo un dibujo. Hagan un triángulo y en uno de los vértices del triángulo pongan al docente, en el otro pongan al alumno, en otro pongan al contenido. Atraviésenlos por las técnicas. ¿Me siguen en el gráfico? Sí. Sí. Le seguimos. Metan ese triángulo dentro de un círculo y al círculo pónganle contexto. Bien. También la relación, la comunicación que tiene el docente con el alumno. Claro, ahí está. Ahí está. Muy bien. Y cuando hablamos de contrato didáctico, haciendo Está bien, pero ese referencia es a otro otro tema, elemento. le toca a otro grupo. Sí. Ustedes Bien. tenían que dar un ejemplo de situación de enseñanza y tratar de identificar los componentes presentes en esa situación, que son el docente, el alumno, el contenido, las técnicas, estrategias, las actividades, los objetivos y el contexto que condiciona. Bien, bien. ¿Está? Muy bien, grupo. Sí, profe. Salimos de la pantalla. Bueno. De la pantalla compartida. Bien. Entonces, ¿de qué se ocupa la didáctica? Que era una de las preguntas complejas que teníamos. La didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda complejidad, en la que aparece ¿qué? La relación docente-alumno, el contenido que se enseña y que se intenta que el otro aprenda, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje y las variables institucionales sociales que de algún modo determinan qué se enseña y para qué se enseña, que sería el contexto. Todo eso, ¿no?, representa una situación de enseñanza, sea el lugar que sea y la forma en que sea, estos elementos siempre están presentes en una situación de enseñanza. ¿Quedó claro? ¿Grupo? Sí, profe. Ok, para los Sí, que profe. todavía no respondieron al cuestionario, ¿estamos? Bueno.
Grupo 2, le tocó qué es enseñanza y buena enseñanza, y a ver qué pudieron decir con respecto a eso. ¿Qué se entiende por enseñanza y buena enseñanza? Grupo... Bueno, arranco yo y que me siga todo el grupo. Nosotros pusimos, enseñanza se entiende que alguien que asume el rol de docente posee conocimientos y los trata de compartir y transmitir a otra persona que carece de dicho conocimiento, estableciéndose una relación. Esta relación, bueno, puede ser depende de las partes, ¿no? Donde se asume que ambos están comprometidos en la transmisión de conocimientos. La buena enseñanza es cuando el alumno aprende todo aquello que el docente le ha querido enseñar, logrando apropiarse de esos saberes y haciendo uso de ellos. La diferencia radica en que uno cumple el objetivo de transmitir íntegramente sus conocimientos y el otro no necesariamente. ¿Y el ejemplo? Ya que no todos los procesos de enseñanza son simétricos. Existen factores externos también que alteran los tiempos planificados de los docentes, ya sea paro o alguna suspensión de actividades por diferentes cuestiones, ¿no? Un ejemplo mencionado anteriormente se dio en un caso del taller de lutería de la unidad 11. Se pidió a los estudiantes que marcaran el centro de un rectángulo de madera. Ese centro o eje serviría más tarde para trazar el contorno de una pieza de forma simétrica. Uno de los estudiantes midió el ancho del rectángulo, dividió por 2 con un cálculo auxiliar. Trazó un punto en cada borde y unió estos en una recta, ¿no? El otro del mismo grupo, al tener dificultades para medir con precisión, por no comprender y conocer el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, tuvo que, con ayuda del docente, relevar la medida de un cordón, marcó cada borde del rectángulo en unió las dos marcas y obtuvo la mitad, ¿no es cierto? Este proceso resultó mucho más impreciso y difícil que tomar el pie metálico, ¿no? ¿Matías? Sí. Bien. Y entonces, en simples palabras, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y buena enseñanza? Básicamente es, digamos, la buena enseñanza es lograr los objetivos de incorporar todos los conocimientos que uno quiere transmitir al alumno, ¿no es cierto? Que el alumno los pueda incorporar y hacer suyos, ¿no? Los conocimientos que uno intenta transmitir, ¿no? Bien, o sea... por eso que nosotros lo planteamos que la dificultad se da a veces sobre la base de que no todos los alumnos en los centros suelen tener el mismo nivel de conocimiento. Entonces eso complica a veces lograr una buena enseñanza, ¿no? Está bien. Está bien lo que ustedes están planteando. Lo que sí creo que tendríamos que pensar es en el tema que no necesariamente para llegar a una conclusión, a un resultado, si el resultado es el mismo, sí o sí tengamos que todos usar el mismo camino. Porque quizás el camino que yo utilice, que en ese camino yo no me sienta cómoda o no tenga los elementos para hacerlo desde ese lugar, ¿no? Y entonces voy a utilizar las herramientas o los conocimientos que yo poseo para ir por otro camino. Pero si yo llego al resultado final y ese resultado final está bien, ¿no? No implica de que no haya habido un aprendizaje por parte del otro, o que el otro tenga que sí o sí usar el camino que yo elegí. No sé si se entiende lo que Sí, quiero profe, decir yo. Yo pertenezco al grupo y lo conversamos esto con los chicos. Justamente la idea es que todos lleguen al resultado final, porque para eso, cuando nosotros tenemos un nuevo grupo, hacemos un diagnóstico y ahí evaluamos qué nivel de alumnos tenemos y vamos a desarrollar diferentes metodologías
para poder enseñarles y que ellos puedan aprender de acuerdo a las características de cada uno. En eso está la diversidad, y en eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, en esa diversidad. ¿Puedo? Sí. El ejemplo me pasó a mí, y lo elegí porque es necesario para hacer una guitarra poder medir con precisión, usar el sistema métrico y un piel metálico. Hay momentos, digamos, que exigen un nivel de precisión a la hora de medir y de cortar que es bastante elevado, entonces no te podés escapar de eso. Lo que yo hice fue ir supliéndolo de otras formas para no frustrar al alumno y que siga en el taller. Lo que pasa es que si le insistís con algo que no le sale y no le interesa, digamos, deja de ir. Y lo elegí también porque, digamos, si bien había que establecer una diferencia entre enseñanza y buena enseñanza, digamos, por ahí el fracaso nunca es tan rotundo, digamos, no aprendió lo que se esperaba, lo que se necesitaba, pero algo aprendió, digamos, aunque sea encontró una manera de suplir las falencias como para poder seguir transitando el taller. O sea, no logré enseñarle a usar un pie metálico, no logré enseñarle cómo usar el sistema métrico, pero bueno, encontramos una manera de medir, aunque medio imprecisa, pero encontramos una herramienta para poder seguir haciendo el instrumento. Bien, bien, pero es muy bien eso. Es muy probable, vieron que nos quedan unos minutitos y se va a cortar y vamos a tener que ingresar nuevamente, porque me está señalando acá que tengo 8 minutos y se va a cortar. Muy bien el planteamiento que estás haciendo, Danilo. Por eso es que queríamos establecer esta diferencia entre lo que es enseñanza y buena enseñanza. Enseñanza, nosotros vamos a elegir cuáles son las mejores estrategias para poder enseñar un contenido, pero no necesariamente todo lo que yo estoy enseñando el otro lo va a aprender. Eso lo planteábamos ya en el encuentro pasado. No necesariamente todo lo que yo estoy enseñando el otro lo va a aprender. ¿Está? Por eso es que establecemos la diferencia entre enseñanza y buena enseñanza. Cuando lo que yo intenté enseñar, el otro lo aprende, ¿no? Entonces estamos en presencia de una buena enseñanza. Pero si el otro aprende algo de lo que yo enseñé, hay aprendizaje. No puedo decir que lo mío fue un desastre. ¿Se entiende? Porque lo que uno intenta siempre... Y ahí están las tomas de decisiones que tenemos que nosotros hacer en la didáctica. Si yo veo de que por este lado no logro que el alumno pueda avanzar y a ese alumno le están faltando ciertos conocimientos previos para poder, digamos, abordar el saber de la manera en que yo pretendo que lo aborde, tengo que buscar otros anclajes. Tengo que buscar otros elementos que lo ayuden, como dice Danilo, a que no se frustre y que logre cierto aprendizaje. Eso es fundamental. Profe. Sí. ¿Me escucha, profe? Bueno, yo también soy del grupo 2. Bueno, eso fue un debate que tuvimos con los compañeros, el tema del aprendizaje, de la enseñanza y buena enseñanza, que convengamos que los alumnos no el 100% tiene las mismas capacidades de aprendizaje que puede tener, ¿no? Ahí es ahí donde aplicamos otras herramientas para la persona que le cuesta más aprender, ¿no? Bien. Es como usted dice, capaz que hay un 80% que aprende de una y el otro el 20%, bueno, le cuesta más, ¿no? Eso es lo que un docente tiene que saber, las capacidades de cada alumno. Y ahí buscar la herramienta para el que el menos le cueste. Totalmente. Aparte... Pero en base con los docentes, con los compañeros que estamos, somos diferentes CPF, pero coincidimos en las temáticas, ¿no? En las herramientas que uno debemos aplicar para el aprendizaje del alumno. Bien, bien, muy bien. Aparte, no todos tienen el mismo saber. Depende de dónde vienen. Algunos han quizás logrado terminar la escuela primaria, otros no. Otros tienen primaria y tienen medio secundario o no, ¿no? Entonces los conocimientos previos que tienen para comprender determinadas temáticas son diferentes. Y otra cuestión más que yo les decía en un encuentro, las formas en que uno aprende son diferentes, o sea, no todos aprendemos de la misma manera. Por eso es que una sola estrategia a veces nos sirve para enseñar una determinada cosa, ¿no? Algunos la captan y otros no, y tengo que estar como pendiente de eso, ¿sí?
Y nosotros como docentes, una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar es tratar siempre de tener ciertas estrategias o ciertas herramientas que pueda llegar a usar para ayudar a aquel otro que necesita esa ayuda. No me puedo quedar con que, bueno, total, si yo intento que aprenda, pero yo enseño y si el otro no aprende, problema del otro. No, ¿no? Si uno enseña, siempre está la intención de que el otro, algo de lo que enseño, el otro lo pueda aprender. Cuando aprende todo, estamos frente a una buena enseñanza, ¿no? Pero siempre está el intento de que el otro aprenda algo de lo que he intentado enseñarle, ¿no? Bien, bien, grupo. También hay otro factor también que influye en el aprendizaje. Comúnmente convengamos que nuestro trabajo es tanto así como personas jóvenes como adultos, ¿no? Claro. Que una persona adulta ya no viene con el mismo conocimiento que el joven. Ese también es otro factor que hay que aplicar herramienta para esa persona, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que esto que hablamos de todo el contexto que hablábamos en el punto 1 y demás, ¿no? También cuando nosotros hablamos de contexto, también tenemos que hablar de cuál es el contexto del cual sale ese grupo de alumnos que nosotros tenemos o estudiantes. ¿Está? Que eso también es fundamental. O sea, conocer las características sociales del grupo ese al cual va dirigido, ¿no? Y es tan importante el diagnóstico en ese tipo de cuestiones. ¿Mm? Bien, muy bien. Vamos al grupo 3. Profe, quedan 3 minutos. Sí, bueno, ¿quieren que cortemos y volvemos a entrar? Entramos, cortamos y entramos? Sí, mejor, así no se corta. Bueno, listo, listo. Cortamos y entramos. Parece la secundaria, que no se corte. Que no se corte. Sí, tal No vez sabes nunca.